Hola, vamos a continuar con el tema 4, proyecto de estructuras de acero, el apartado 4.1. Estábamos viendo las características fundamentales del material y ahora veremos la tercera parte de este apartado que trata sobre la resistencia al fuego de las estructuras de acero. De forma muy somera, va a tener unos principios básicos porque es necesario entenderlo antes de entrar propiamente dicho en el cálculo. Bueno, la acción del fuego implica un aumento, evidentemente, de temperatura. La temperatura realmente será un aumento de la temperatura en los gases. Aquí podéis ver, por ejemplo, una curva normalizada de fuego, en el que aquí tenemos el tiempo en minutos y aquí la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver la temperatura de los gases que aumenta muy rápidamente, pues aquí a los 6 minutos esta curva normalizada, pues ya estamos por encima de 500 o 600 grados, pero esta subida tan rápida de la temperatura pues se va a dilatar un poquito más en el tiempo en el caso del acero. ¿De qué dependerá? Bueno, pues dependerá de muchos factores, de la exposición, pero dependerá del factor de masividad. Si tenemos un perímetro grande, como podéis ver aquí, con un área pequeña, mucho perímetro y poca área, pues se va a calentar de forma muy rápida. Por contra, si tenemos un perímetro pequeño, pero un área de sección transversal elevada, pues es una sección evidentemente mucho más masiva y el calentamiento del acero pues tendrá lugar más poco a poco. Entonces, en función de este factor, habrá más o menos diferencia, digamos, entre la temperatura de los gases y la temperatura del acero. En esta asignatura no vamos a calcular, pero de lo que se trataría es asegurar un tiempo de estabilidad al fuego o de resistencia al fuego para poder evacuar el edificio. De hecho, nosotros vamos a hablar de estabilidad al fuego, EF, que a veces se llama R de resistencia al fuego. Tiempo en minutos durante el cual la resistencia mecánica está asegurada. Entonces, en un incendio, por un lado, lo de nuestra siguiente diapositiva, vamos a tener dilataciones del material por el calor y, claro, al dilatarse el material vamos a tener que empujar nuestros pilares hacia afuera en una nave industrial y va a producir unos ciertos esfuerzos en los pilares. Y después tendremos enfriamiento, es decir, si vienen los bomberos y rocían con agua nuestra estructura, esta puede enfriar rápidamente y también es muy peligroso en el enfriamiento porque se va a contraer y según cómo la viga, si se contrae, podría colapsar en el proceso de enfriamiento. Y luego tendremos una reducción de los parámetros resistentes del acero. ¿Cómo es esta dilatación? Bueno, el coeficiente de dilatación térmica nosotros consideraremos prácticamente que es lineal. De hecho, hay un pequeño, aquí hay un cambio de fase y deja de aumentar la deformación térmica unitaria. Aquí tenemos el incremento de luz partido la luz en porcentaje y aquí tenemos la temperatura. Entonces, bueno, nosotros lo consideraremos a todos los efectos prácticamente lineal, si lo tuviésemos que hacer, y empieza desde cero. En cambio, la pérdida de propiedades mecánicas pues va a ser paulatina y va a depender de la propiedad mecánica. Por ejemplo, aquí, este valor de aquí, eso sería el ratio entre el límite elástico para una determinada temperatura dividido el límite elástico de referencia, el límite elástico del acero que vamos a utilizar, vamos a suponer que es un S275, pues aquí tendríamos 275. Y estos valores que vienen aquí corresponden a la curva aquí más exterior y fíjense que para 400 grados el límite elástico no disminuye y a partir de 400 grados empieza a disminuir. Si el acero llega a 800 grados de temperatura, por ejemplo, pues el límite elástico será un 11% del límite elástico original. Muy, muy bajo. ¿De acuerdo? No habrá forma de resistir. Entonces tendremos que proteger el material acero para asegurar una cierta resistencia al fuego de los minutos suficientes para evacuar nuestro edificio sin problemas.
Bueno, si a partir de los 400 grados, como está marcado aquí con esta discontinua, empieza a disminuir el límite elástico, hay otros parámetros que realmente empiezan a disminuir antes, como podéis ver aquí el modo de elasticidad. Aquí también tenemos el cociente entre el modo de elasticidad a una determinada temperatura y el modo de elasticidad original. Y fíjense que a 200 grados ya está bajando el módulo de elasticidad del acero, empieza a bajar y para 600 grados ya estamos solo al 30% del original. Por tanto, ¿qué es lo primero que notaremos en caso de fuego? Un aumento de flechas. Bueno, a partir de 200 grados baja el modo de elasticidad y por lo tanto aumenta la deformación, la flecha de nuestra estructura, que depende directamente, evidentemente, del módulo de elasticidad. Esta sería, pues, esta curva que tenéis aquí. El ratio entre los módulos de elasticidad. También, si vamos a 800 grados, pues ya prácticamente, ya fíjate, ya no sale. A 700 sería un 13%. Sería muy bajo. El modo de elasticidad todavía no lo hemos visto, pero va a influir mucho en el pandeo de elementos comprimidos. Entonces también a partir de 200 grados, aquí tenemos un cociente de esbeltez adimensional a una temperatura respecto a la referencia y fíjense que empieza a crecer esta esbeltez a partir de 200 grados. Es decir, a partir de 200 grados los pilares se convierten en más esbeltos frente al cálculo al tener menor módulo de elasticidad y por lo tanto, en caso de incendio, tendremos un incremento de flecha que, bueno, a bajas temperaturas es un estado límite de servicio, pero podremos tener una reducción de la resistencia a pandeo, lo cual podría ser muy, muy grave. También tenéis aquí otro valor que baja todavía más rápido, que es el límite de proporcionalidad. El límite de proporcionalidad hace referencia a el valor respecto a F sub i a partir del límite elástico, a partir del cual la curva tensión-deformación deja de ser lineal. Nosotros lo hemos simplificado como lineal en esta asignatura, pero para tensiones muy cercanas a F sub i, en la temperatura ambiente, empieza a ser un poquito no lineal. En el caso de tener fuego, empieza a ser no lineal mucho antes, como podéis ver, y baja rápidamente este coeficiente. Habrá que tener en cuenta esos aspectos. Recordad, sobre todo, límite elástico a partir de 500 grados tenemos en cuenta ya una reducción y se puede interpolar por en medio, pero módulo de elasticidad y por lo tanto pandeo a partir de 200 grados se ven afectados. ¿Qué marco legal hay para la resistencia al fuego? Bueno, nosotros nos vamos a referir a dos documentos, pero de hecho nos referimos prácticamente a uno. Tenemos el documento básico Seguridad Estructural, Resistencia al fuego de la estructura, en el Código Técnico de la Edificación, todo un documento básico dedicado a la resistencia al fuego en caso de para estructuras. Y luego tenemos, para el caso de industria, muy importante, para la licencia de actividades, por ejemplo, que es el Real Decreto 2267/2004, que se ha ido modificando. Creo que la última modificación fue en 2010, hay varias, entre 2004 y 2010. No me consta que haya alguna, habría que ir a ver de nuevo el texto consolidado y enseguida en el BOE podríamos encontrar el texto consolidado, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. De hecho, el Código Técnico no nos da mucha información porque una industria, pues el nivel de carga de fuego que puede tener es muy diferente de una industria a otro. Puede haber industrias que almacenen materiales combustibles o fácilmente inflamables, además, y habrá que ir a mirar el Real Decreto. ¿De acuerdo? Seguro que en vuestra vida profesional tendréis que ir a buscarlo. El código técnico está más pensado para edificios de otro tipo en cuanto a la resistencia al fuego, pero va bien para ir cogiendo orden de magnitud. Por ejemplo, para una vivienda unifamiliar, la resistencia al fuego que pedimos es R30. Es decir, pedimos que la estructura sea estable durante 30 minutos, que no tenga problemas de colapso en 30 minutos, porque en una vivienda unifamiliar se supone que el fuego se detectará de forma muy rápida y se podrá evacuar rápidamente.
En el caso de residencial vivienda o residencial público, docente, administrativo, y pues tendríamos también residencial público, pues tendríamos hoteles. Fíjense, para plantas sótanos, R120. En las plantas sótanos, en principio, tendríamos el coche y menos lo que pasa en el exterior, además, y sería una resistencia de 120. Mientras que, en función de la planta solerrasante de altura de evacuación del edificio, la altura que hay que evacuar, desde estamos en un quinto piso hacia abajo, pues estamos en un cuarto piso, pues serían unos 12-13 metros, pues la resistencia al fuego que se pide es de 60 R60, pero si estamos a una altura por encima de 28 metros, se va a pedir una resistencia 120, porque va a hacer falta más tiempo para evacuar el edificio en un edificio muy alto y para detectar el incendio y luego evacuarlo. En hospitalario o de pública concurrencia, fijaros también sótano 120 en principio y luego aquí serían 90, 120 y 180. Evidentemente evacuar un hospital pues cuesta mucho más. Un aparcamiento de un edificio que sea exclusivo de aparcamiento sería R90 y situado bajo un uso distinto R120. Bueno, entonces aquí tenemos el orden de magnitud que vamos en general entre resistencia 30 para unifamiliar a 60 o 90 o hasta 120 o hasta 180 para edificios altos. ¿Y cómo vamos a proteger la estructura metálica frente al fuego? Bueno, si tenemos un perfil laminado sin proteger, nosotros dimensionamos la estructura, estado límite último, estado límite de servicio, disponemos ese perfil sin proteger y calculásemos a mano la resistencia al fuego, difícilmente podríamos superar un R30. Se podría superar en caso de ser un perfil, pues así, muy masivo, podríamos superar R30, pero podría ser no económico adoptar ese criterio. El siguiente nivel de protección pues serían utilizar pinturas intumescentes. Estas son pinturas que reaccionan frente al calor y se hinchan, protegiendo, o sea, se expanden y protegen, aíslan térmicamente el pilar. La aplicación de la pintura es muy delgadita, dependerá del fabricante, pero es una pintura pues, de 0,5 milímetros, 1 o 2 milímetros, que no va a alterar visualmente la estructura en el momento que pintamos. Va bien para R30 y en función de la masividad del perfil se podría llegar a R120, habría que preguntar a ver la ficha técnica, preguntar al fabricante. Y lo bueno es que no altera la percepción visual de la estructura. Muchas veces en restaurantes, por ejemplo, se ven perfiles metálicos. Yo siempre quiero imaginar que están protegidos así, ¿vale? Entonces, fijaos, en este caso tendríamos una capa, la estructura metálica, una capa de imprimación para proteger frente a la corrosión, luego la pintura, aquí, la pintura, un momentito, aquí, intumescente, que sería este color de aquí, y al final la capa de acabado, que sería la que veríamos. ¿Qué pasaría si sube mucho la temperatura y viene un incendio? Pues como podéis ver aquí tenemos, no sé si queda un poquito pequeño, pero aquí veis un perfil pintado con una pintura intumescente en un ensayo de fuego y aquí todavía no está justo empezando el ensayo, estas fotos son bajadas de internet y aquí veis cómo ha quedado el perfil, que aquí se ha creado pues, de 4 o 5 centímetros de protección al fuego que se ha expandido esta pintura para proteger y aislar térmicamente el pilar. Estas figuras, ahora veréis más figuras de este tipo, están todas sacadas de un artículo de la protección contra el incendio de APTA, la Asociación de Promoción Técnica del Acero, que podéis encontrar en internet. Otra forma de proteger, muy típica de estructuras de naves industriales, sería el proyectado con perlita o vermiculita o proyectado con lana de roca y sílice, que podríamos llegar hasta R240, es decir, hasta usos industriales muy importantes y muy restrictivos.
y dependiendo evidentemente de la masividad del perfil. Aquí podéis ver el típico acabado de este proyectado. No es un acabado general bonito ni atractivo, con la pintura no se nota, aquí sí que se nota, pero todos hemos visto muchas naves industriales y de este tipo. Aquí en la gráfica de Apta pues está pintado mucho más bonito, pero luego realmente estoy seguro de que todos los habéis visto. Aquí se ve cómo están proyectando y realmente la protección mediante este proyectado es muy rápida y es bastante económica y es muy normal en naves industriales pues ya construidas, que no se construyeron en su momento con la protección al fuego requerida. Es muy normal pues luego proceder a esta operación. Son frágiles y esto es un punto débil de esta protección, que si está sometida a un lugar que puede tener impactos, pues el comportamiento podría ser no el deseado, porque por impacto se podría desprender o una explosión se podría desprender esta protección. Ahora lo han arreglado, en un aparcamiento de un supermercado al que iba, los pilares, la estructura metálica, los pilares eran de acero, estaban protegidos con perlita vermiculita, había muchos pilares, parking de gente que va a comprar que no conoce bien, estaba el primer metro de toda la planta del parking prácticamente que había saltado la protección en un sitio en el que estamos exigiendo un R120, porque es una planta de sótano con vehículos. Entonces es peligroso y hay que tener en cuenta el tema de la fragilidad. Dicen, no es un tema que yo haya estudiado, pero dicen que uno de los problemas de las Torres Gemelas fue precisamente la fragilidad de la protección al fuego. Si recordáis bien el impacto, todos lo tenemos en la retina grabado, el edificio resistió muy bien el impacto del avión, pero luego se generó un incendio y acabó colapsando, probablemente puede ser que fuera por pandeo de pilares o, en cualquier caso, por tema de resistencia al fuego. Dicen que en la debris inicial de cuando impactó el avión y explotó, se encontraron muchos restos de la protección frente al fuego. Y luego hay otros métodos para proteger, entonces ya sin dejar la estructura a vista, pues paneles o placas que van a recubrir ya sea nuestros pilares o falsos techos que van a aislar nuestro pilar en cubierta, o incluso con ladrillo cerámico también se podría proteger. Con placas normalmente se puede llegar a Rs del orden de resistencia al fuego 120 o hasta 240, pero siempre en temas de fuego lo importante, haciendo este curso no vais a ser especialistas en este tema, lo importante es solicitar garantía y certificado del fabricante o del industrial que lo va a aplicar. Hay empresas muy especializadas, utilizan productos con marcado CE y lo importante es, como técnicos, pues tener en el proyecto pues los certificados que se van a necesitar en el proyecto y sobre todo en la ejecución. Y otras formas de proteger, y ya acabamos esta parte, la estructura metálica, pues sería embebiéndola en un recubrimiento de hormigón, haciendo estructuras mixtas. Las estructuras mixtas tienen acero y hormigón, utilizamos las buenas propiedades de los dos materiales y, por ejemplo, en este caso podemos hacer que de todo el perfil solo quede un lado expuesto al fuego. Cuando menos perímetro tengamos expuesto al fuego, mayor va a ser la resistencia. Podemos tener también forjados mixtos. Aquí podéis ver aquí que pone una plancha cortafuegos, en este caso, en este forjado mixto va con una plancha cortafuegos, o embeber en pilares totalmente embebidos, como sería el superior, o rellenando de hormigón solo el hueco que dejan las alas, pero también secciones mixtas tubulares, en las que dentro del anillo de acero, dentro del perfil de acero, va a un pilar de hormigón. Y hasta aquí los conocimientos básicos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de resistencia al fuego, pero bueno, haría falta aprender a calcular, haría falta conocer el reglamento con mayor detalle,
pero hasta aquí tenemos tiempo de llegar. Ahora ya el siguiente apartado, el 4.2, que será la semana que viene, ya trataremos de comprobaciones de estado límite último y estado límite de servicio en estructuras de acero. Muchas gracias por vuestra atención.